Bienvenidos. Continuaremos con la sección de metodología, que es una de las secciones de mayor relevancia en la escritura de una revisión sistemática en el área de la salud y en el contexto de la medicina basada en la evidencia. La metodología de una revisión sistemática es la sección donde se describen las acciones que se deben tomar para investigar un problema y la justificación de la aplicación de procedimientos o técnicas específicas que se utilizan para identificar, seleccionar, procesar y analizar la información aplicada para comprender el problema, lo que permite al lector evaluar críticamente un problema. Por eso, cuando se escribe la sección de metodología, se tiene que tener sumo cuidado al momento de realizar la búsqueda de evidencia científica, de realizar la selección de artículos que van a formar parte de mi material de análisis y de planificar una estrategia de análisis de dicha evidencia seleccionada. Algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de redactar una buena metodología en una revisión sistemática son los siguientes. Para realizar la búsqueda de evidencia científica en las diferentes fuentes de información que existen en la web, necesitamos tener la capacidad de poder identificar qué queremos buscar, ¿sí? En ciertas fuentes de información existen plataformas digitales que se encargan de organizar esos términos de búsqueda que nosotros queremos introducir para obtener esos resultados. Dicho plataforma digital se llama Tesauro. Esos tesauros van a albergar términos simples o compuestos que se llaman descriptores, que nos permite a nosotros, al momento de realizar una búsqueda, tener una alta sensibilidad y especificidad al momento de obtener o recuperar información científica de interés. Además de esto, vamos a hablar un poco sobre los operadores lógicos y de algunas fuentes de información científica en línea que se utilizan para obtener esta evidencia. Una de las primeras realizaciones en el movimiento retórico metodología en una revisión sistemática es la estrategia de búsqueda. Y la estrategia de búsqueda se encarga principalmente de exponer al lector el periodo durante el cual se realizó la recuperación de evidencia científica en las distintas fuentes de información que se utilizaron. Para ello es necesario el uso de descriptores que no son más que términos simples o compuestos que jugando con su combinación nos permite a nosotros obtener el resultado de una búsqueda. Además de los descriptores, que solamente, les adelanto, se pueden utilizar en dos fuentes de información científica en línea, que en este caso sería la base de datos Medline a través de su buscador PubMed y la biblioteca virtual de salud. En las demás fuentes de información que se pueden consultar, se utilizan las palabras clave. Cabe destacar que al momento de escribir, esos descriptores tienen que plasmarse íntegramente, no pueden haber cambios. Y generalmente los descriptores se realiza una búsqueda de descriptores en español y una búsqueda de descriptores en inglés. Estos se llaman, por sus siglas en inglés, MESH, que significa Medical Subject Headings, y estos se tienen que escribir entre comillas y en letra cursiva. Los DEX, que son descriptores de la ciencia de la salud, son los que se utilizan para realizar búsqueda sistemática en la plataforma de la biblioteca virtual de la salud. ¿Cómo yo puedo combinar estos descriptores y palabras clave que voy a utilizar en las diferentes fuentes de información científica en línea? A través de los operadores lógicos. Dentro de ellos destacan el AND, el OR o el NOT. Cada uno de ellos me va a permitir a mí combinar, dejar un panorama abierto de qué es lo que quiero encontrar o decir, mira, este no lo necesito. Y caemos a las fuentes de información. Todos sabemos que el Internet es como un iceberg. Solamente
vemos la punta a veces cuando realizamos búsqueda de evidencia científica en línea. En el área de la salud existen distintas fuentes de información serias que aportan evidencia de importancia al momento de nosotros escribir un artículo de investigación. Dentro de ellos destacan la Biblioteca Cochrane, la Biblioteca Virtual de la Salud, PubMed, el Elsevier a través de su buscador Science Direct, entre otros. Otros muy famosos son Scopus, el mismo Google Académico. Pero Google Académico tiene ciertas particularidades que, bueno, sería cuestión de que si les interesa ahondar en el asunto, pueden contactarme y hablamos sobre eso. Al momento de escribir la fuente de información dentro de la realización de estrategia de búsqueda en la revisión sistemática, es necesario destacar cuáles fueron las fuentes de información consultadas para la obtención o para la búsqueda, perdón, de la evidencia científica. Una vez se seleccione o se haga búsqueda en una fuente de información, se utilizan filtros propios de cada fuente de información. Cabe destacar que esos filtros no son iguales todo el tiempo. Por ende, hay que tener el nivel de detalle al momento de escribir cuáles fueron los filtros seleccionados. Generalmente se pueden existir filtros de idioma, filtros de tipo de estudio, filtros de tipo de participante, entre otros. Ok, pasamos al segundo o a la segunda realización de la metodología. En este caso es la estrategia de selección. Es necesario que cuando estemos escribiendo se escriban estas estrategias de selección como un subtítulo. Igual las estrategias de búsqueda y posteriormente las estrategias de análisis. Y dentro de la estrategia de selección existen criterios de inclusión y criterios de exclusión. Estas son las características que nosotros como investigadores queremos incluir o excluir de nuestro estudio. Generalmente se puede dividir de esta forma por tipos de estudio, por el idioma, año, intervenciones o participantes. Cabe destacar que los criterios de inclusión en este caso siempre va a ser la selección de estudios y no selección de pacientes o selección de condiciones. No, son selecciones de estudios con condiciones de algún paciente o selecciones de estudios con tipos de tratamiento. ¿Ok? Cabe destacar eso. Otra de las cosas que hay que destacar es que mientras más criterios de inclusión yo tenga, menos criterios de exclusión debo tener. Y no debe ser la negación del criterio de inclusión. Por eso los criterios de exclusión en una revisión sistemática son bastante específicos. La estrategia de análisis es la tercera realización que se tiende a redactar en un artículo de revisión sistemática y en ella nos planteamos esa estrategia que vamos a seguir nosotros desde la búsqueda, cómo se realizó la búsqueda, aquellas partes que se le realiza lectura para realizar una preselección de los artículos que yo voy a analizar posteriormente. Se va a hablar un poco sobre qué criterios de selección busco yo para realizar esta selección. Voy a hablar también sobre el proceso de lectura que se le van a realizar a esos artículos seleccionados, a los artículos que cumplan con esos criterios de inclusión y con esos criterios de exclusión que hablamos previamente. Vamos a realizar el análisis de las distintas secciones de esos artículos. Y por último, se va a generar una codificación. ¿Una codificación por qué? Una codificación es necesaria para realizar búsqueda de patrones. Patrones que se repitan
en los distintos estudios que se seleccionen para ser parte del material de análisis, para que nos permita a nosotros escribir los resultados de la presente investigación. Pasamos al movimiento retórico de resultados. La sección de resultados de una revisión sistemática debe tener la capacidad de resumir los hallazgos en un orden claro y lógico, además de que debe responder de manera explícita los objetivos de la investigación. Generalmente, los movimientos retóricos de la sección de resultados se ordenan de la siguiente manera. Una descripción de los estudios, un análisis global de la evidencia y una presentación de los hallazgos. La descripción de los estudios. La descripción de los estudios se puede realizar en prosa, cuadros o en la forma de un diagrama de flujo, que es una de las formas que a mí me gusta, ya que nos permite resumir gran cantidad de información. Los resultados de la búsqueda, el total de estudios por tipo, los números de artículos por fuente de información, el total de pacientes incluidos en los estudios. Todos estos datos son datos que nos interesan tener un reporte desde el momento en que se realiza la búsqueda. Por eso, el hecho de una revisión sistemática en el momento de redactar la metodología tiene que ser muy minucioso. Acá tenemos un ejemplo de lo que es un diagrama de flujo y él básicamente describe el proceso desde la búsqueda hasta la selección. En la parte superior podemos encontrar todas las fuentes de información que fueron consultadas a través de la internet y utilizando términos de búsqueda, bien sea descriptores o palabras clave. En este caso, realizaron búsqueda en Medline, en la Biblioteca Virtual de Salud, en Cochrane, Google Académico, Acta Odontológica, el Sevier a través de Science Direct. En la parte inferior de cada recuadro se obtienen los resultados en cantidad de artículos por cada fuente de información. Luego de este paso, se realiza la revisión de esos artículos para ver cuántos artículos están duplicados, cuántos artículos funcionan para realizar un análisis o una búsqueda de patrones. Luego se le aplican los criterios de inclusión y exclusión y nos arroja una cantidad de artículos que no nos funcionan, ya que no responden a nuestro objetivo. Hablan también del número de artículos del texto completo evaluados para su elegibilidad. Luego, ellos dicen o hablan sobre los artículos que se excluyeron después de analizar el texto completo, ya que no les funcionaron. Al final, ellos detallan el número de artículos que incluyeron en la revisión sistemática y el número de estudios incluidos en la síntesis cualitativa. Algunas veces la descripción de los estudios se hace también en forma de prosa y en ella hay que destacar un poco más complementando lo que se puede utilizar en el diagrama de flujo. Por ejemplo, la cantidad de estudios, el tipo de estudios, por ejemplo, 50 ensayos clínicos, 20 revisiones sistemáticas, 2 metaanálisis. Dependiendo si la revisión sistemática que estamos escribiendo es de otra naturaleza, podemos encontrar artículos de otra índole. Por ejemplo, artículos epidemiológicos, casos clínicos, series de casos clínicos. Eso nos lo va a determinar el objetivo que nos planteemos al momento de investigar. Una vez se cumpla toda la descripción de los estudios incluidos en nuestra revisión sistemática, procedemos a darle forma y a escribir todas esos patrones que nosotros pudimos observar en el momento de
de realizar la búsqueda. ¿Ok? Una vez realizada la descripción de los estudios, se organizan esos patrones que nosotros extraemos de los distintos artículos seleccionados para formar parte de este material de análisis. Formamos las categorías de análisis. Estas categorías nosotros tenemos que realizar en un primer párrafo, párrafos cortos, con coherencia, realizar una definición para contextualizar un poco sobre la categoría de la que se va a hablar. Luego de que se realice esta definición, ojo, un paréntesis, si yo en la introducción hablo un poco sobre esas definiciones generales y resulta que en la sección de resultados, yo en el párrafo en el que haga la definición de mi categoría de análisis, tengo que repetir la información, tengan una alerta roja en ese punto, porque no se puede realizar. No se puede repetir información que se haya utilizado. Entonces, si necesito cumplir con la definición de de esa parte de las categorías de análisis, yo tengo que buscar otros factores resaltantes de esa categoría que me permitan a mí generar un contexto. Luego de ese párrafo con esas definiciones, se realiza otro párrafo en el que se hace un análisis global de la evidencia. Ese análisis global de la evidencia va a estar conformado, por todos esos artículos que formen parte de esa categoría. Y hay muchas preguntas en cuanto a eso, si yo puedo utilizar un artículo para distintas categorías. Sí funciona. Yo puedo utilizar, un artículo puede formar parte de 2 o 3 categorías, siempre y cuando se repitan esos patrones. ¿Cómo analizo yo esa evidencia? Yo voy a observar patrones, voy a observar comportamientos y todo eso lo tengo que reportar de manera escrita. ¿Sí? Efectividad de los tratamientos, contraindicaciones de los tratamientos, dosis, efectos adversos, protocolos que se utilicen, cualquier tipo de patrón que yo observe que responda, que me ayude a responder el objetivo de mi investigación. Todo esto que estamos haciendo va dirigido a responder el objetivo. Si nosotros nos alejamos en alguna parte de la investigación del eje central, que es el objetivo, responder a este objetivo, tenemos que volver a él. Una vez se realicen ese análisis de esas categorías de análisis, valga la redundancia, vamos a hacer la presentación de los hallazgos. Generalmente se utilizan cuadros de este tipo. Estos cuadros nos permiten sintetizar y tener una gran cantidad de información de manera manejable. Este es el caso de una tesis de grado de la Facultad de Odontología, en el que ellos estaban evaluando la cantidad o los grados de microfiltración de distintos tipos de resina. Y ordenaron su cuadro de esta forma: una columna con autores, una columna con el tipo de resina, una columna con el adhesivo utilizado y la microfiltración. Todos estos subtítulos de estas columnas son patrones que se repitieron en los distintos artículos. Por lo tanto, fueron materia de análisis. ¿Ok? Esto es un ejemplo de lo que ustedes pueden realizar en su revisión sistemática.